Bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. Hermoso pensar que el Señor nos sostendrá hasta el final. Qué precioso es que nada depende de nosotros, ¿no? Sino de su obra en la cruz, su obra consumada. Como decía Silvito, la misma gracia que nos salvó, nos ha rescatado, es la que nos sostendrá hasta el final. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Gálatas, capítulo 5. Continuamos con nuestro estudio de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Vamos a estar estudiando hoy del versículo 1 al versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículos 1 al 6. Leemos y luego oramos. Leo de la versión Valera 60. Dice la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Oramos. Amado Señor, damos gracias porque, como cantábamos, tú, Señor, entregaste a tu Hijo por nosotros. Allí en la cruz, Señor, derramaste la ira que nosotros merecíamos por nuestros pecados sobre tu Hijo. El justo pagó por los injustos. Gracias, Señor, porque tú mostraste tu gracia para con nosotros allí en la cruz. Gracias por habernos redimido, por habernos rescatado. Gracias, Señor, por habernos dado un nuevo corazón para que podamos creer en el Evangelio, Dios. Si estamos aquí, es por tu gracia, no es por nuestros méritos, no es porque seamos buenos, no es porque hayamos hecho buenas obras, no es porque hayamos sido mejores que otros, sino por tu gracia, Dios, porque tu gracia nos alcanzó. Y queremos, Señor, rogarte que tu gracia también en esta mañana nos capacite para comprender tu palabra, que tú nos hables, tú nos pastorees, Señor. Tú conoces cada corazón, cada necesidad, y rogamos que tu Espíritu Santo esté obrando, Dios, hoy en cada uno de tus hijos para hacernos cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Y también oramos, Dios, por aquellos que están aquí que no te conocen todavía, que están muertos en sus delitos y pecados, que tú les llames al arrepentimiento de la fe, por favor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pensaba que hoy vivimos en un momento de una gran tolerancia, ¿no? Quizás una sociedad de tolerancia. Hoy lo que se aprecia, se habla, se estima, es el aspecto de la tolerancia. Bueno, en un sentido estamos contentos con la tolerancia, porque parte de esa tolerancia hace que no nos maten por predicar el Evangelio. Por supuesto, la tolerancia tiene un aspecto positivo, que es que, bueno, no, según las Escrituras, no debemos matar, no debemos perseguir a nadie que crea algo contrario a nosotros, contrario a las Escrituras. Debemos evangelizarlos, pero de ninguna manera debemos
matarlos ni perseguirlos. Está bien que no se persiga a otras personas por creer cosas distintas a las Escrituras. Eso es correcto. Jamás el Señor nos manda a los cristianos en el Nuevo Testamento a matar a nadie, a perseguir a nadie que crea otra cosa. Entonces está bien en un sentido la tolerancia en ese aspecto, pero el tema hoy es que cuando se habla de tolerancia, no se habla de esa tolerancia, sino cuando se habla de tolerancia hoy en día, o sea, la tolerancia se ha distorsionado al punto de que se define la tolerancia como que nosotros tenemos que aceptar como correcto cualquier punto de vista que sea un contrario a las Escrituras. Bueno, eso no es tolerancia. De ninguna manera eso es tolerancia. De ninguna manera nosotros podemos aceptar como correcto algo que vaya contrario a las Escrituras. Nosotros no podemos decir que todo lo que cualquier persona cree en cualquier lado es correcto. No podemos decir eso. Y por no decir eso, no es que estamos siendo intolerantes, de ninguna manera. Hoy se nos ha introducido una falacia, y es que se acusa de todos aquellos que creemos que la sociedad, el mundo, no la sociedad, el mundo se divide en dos, creyentes e inconversos, personas que van al cielo y personas que van al infierno, personas que creen lo correcto o que creen lo incorrecto. Se nos ha dicho que somos extremistas, que toda persona que se para firme en lo que las Escrituras dice es igual a aquellos que tiran bombas. Pero eso es incorrecto, de ninguna manera. Se nos ha hecho creer que porque nosotros no somos ecumenistas, somos extremistas. Pero eso no es correcto de ninguna manera. Está bien la tolerancia en el sentido de que no vamos a matar a nadie, ni vamos a perseguir a nadie que crea otro evangelio, de ninguna manera. Pero, por otro lado, de ninguna manera vamos a aceptar todo tipo de falso evangelio. De ninguna manera vamos a llamar correcto a lo incorrecto. De ninguna manera vamos a decir que toda persona que no cree en el evangelio de todas maneras va a ir al cielo, de ninguna manera. Nosotros necesitamos entender que hay verdades en las que no hay puntos medios. O es verdad o es mentira. No pueden ser ambas. Y una de las doctrinas fundamentales, por supuesto, es la verdad del evangelio. Cómo una persona puede ser declarada justa por Dios. No hay puntos intermedios. En el evangelio no hay puntos intermedios. O estás en Cristo o no lo estás. O sos un hijo de Dios o sos un hijo del diablo. Pero no puede ser ambas. Dios no tiene, Cristo no tiene primos hermanos. Dios no tiene hijos postizos. O sos un hijo de Dios o no lo sos. O estás en Cristo o no lo estás. Y justamente en este texto vamos a ver que este va a ser el tema de Pablo acá. Pablo acá va a trazar una línea muy, muy recta y muy clara. O estás en Cristo o no lo estás. Como dice un escritor, o los Gálatas o bien confían en la circuncisión o en Cristo. No hay término medio. Si escogen lo primero, o sea, la circuncisión, no tendrán el beneficio que ofrece lo segundo, que es Cristo. Así que Pablo va a trazar una línea recta, muy clara, muy definida. O estás en Cristo o no lo estás. Por eso esta mañana vamos a ver que nosotros, los creyentes, debemos mantenernos firmes en la verdad del evangelio. Nosotros como creyentes debemos trazar exactamente la misma línea. No podemos titubear. Cuando se trata del evangelio no hay puntos intermedios. En otra cosa podemos decir, bueno, yo creo que esto es más fiel a las Escrituras, yo creo que esto otro es más fiel a las Escrituras, yo entiendo este punto de las Escrituras de esta manera, yo lo entiendo de esta otra manera. Bueno, hay cosas en las que les podemos diferir. Pero cuando se trata del evangelio, no hay puntos intermedios. O estás en Cristo o no lo estás. Si estás cerca de Cristo, o sea, casi en Cristo, pero no estás en Cristo, no te salvás. Si estás al lado de Cristo, estás tan perdido como el que está en la otra punta. O estás en Cristo o no lo estás.
Y esa es una verdad que nosotros como iglesia debemos defender, debemos mantenernos firmes. Así que vamos a ver que debemos mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. 4 maneras, vamos a ver en este texto, 4 maneras de mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Y la primera manera de mantenernos firmes en esta verdad, de que o estás en Cristo o no lo estás, la primera manera de mantenernos firmes en la verdad del Evangelio es defendiendo la libertad que tenemos en Cristo. La primera manera de mantenernos firmes en la verdad del Evangelio es defendiendo la libertad que tenemos en Cristo. Noten conmigo ahí, por favor, en el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Recordemos que Pablo está defendiendo en la carta a los Gálatas, está defendiendo la justificación solo por la fe, sin las obras de la ley. O sea, como una persona es declarada justa, bueno, no es declarada justa por obedecer la ley, sino es declarada justa por creer en Cristo. Pablo ya dijo en capítulo 4, versículos 21 al 31, que una persona no se puede salvar por sus propios esfuerzos. Si nosotros queremos hacer algún tipo de esfuerzo para ser declarado justo, entonces eso nos excluye de la salvación. Porque la salvación no es por nuestro esfuerzo, la salvación es por el obrar de Dios. Y Pablo argumentó que nosotros, los creyentes, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, somos libres de la esclavitud del pecado, somos libres de la esclavitud de la ley. Noten conmigo ahí en el versículo 31, 4:31 dice, así concluye el argumento del versículo 21 al 31, así concluye. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros, dice Pablo, somos aquellos que no somos salvos por el esfuerzo humano, sino somos salvos por el obrar de Dios. Y ahora viene la exhortación, en el versículo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Literalmente el versículo en realidad tiene primero la declaración y luego el mandamiento. Dice, para libertad Cristo nos hizo libre, primero la declaración. Para libertad Cristo nos hizo libre, por lo tanto, estad pues firmes. Pablo conecta lo que acaba de decir. Nosotros somos hijos de la libre, nosotros somos aquellos que hemos confiado en Cristo, que no estamos confiando en las obras de la ley, que no estamos creyendo que somos declarados justos por obedecer la ley, sino somos los que hemos sido declarados justos por haber confiado en Cristo. Así que Cristo nos ha libertado, dice Pablo acá, de la esclavitud al pecado. Cristo nos ha libertado de la esclavitud de la ley. Noten ahí conmigo en el capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23, dice Pablo, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así estaban antes, dice Pablo, antes de conocer a Cristo, así eran esclavos del pecado y esclavos de la ley. La Biblia es muy clara en que nosotros, la ley nos esclaviza en realidad, no nos hace libres. ¿Por qué la ley nos esclaviza? No porque la ley sea mala, sino porque la ley lo único que hace es mostrarnos nuestro pecado y mostrarnos que nosotros no podemos salvarnos por obedecer la ley. Entonces alguien nos tiene que libertar de la esclavitud de la ley. ¿Quién nos liberta? Bueno, Cristo. Cristo, dice la Escritura, nos hace libres de la esclavitud de la ley. ¿De qué manera Cristo nos hace libres de la esclavitud de la ley? Cumpliendo la ley. Dice en Mateo 5:17, el Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, la manera en la cual nosotros somos librados de la esclavitud de la ley es que alguien la cumpla por nosotros. O sea, Cristo abolió la ley, pero la abolió por cumplimiento. O sea, no es que vino y dijo, bueno, ya tiren todo esto al tacho, sino que Él cumplió la ley. Entonces, como Él cumplió la ley y Él satisfizo las demandas de la ley, entonces, cuando Él muere en la cruz en nuestro lugar, nos hace libres de esas demandas. Noten conmigo, por favor, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué manera? Hecho maldición por nosotros. O sea, ¿de qué manera Cristo nos hace libres de la ley? Muriendo
cumpliendo la condena que la ley demanda. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que Pablo está argumentando acá, ya lo ha hecho en toda la carta, lo hemos venido estudiando. Pablo está argumentando acá que ya no estamos bajo el pacto mosaico. Ya Cristo con su muerte y resurrección, Él nos libró de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del pecado. Así que Pablo está con esta frase de que Cristo nos libertó, para libertad fue que Cristo nos libertó, está hablando justamente de la obra de Cristo en la cruz, de que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, así que ya no estamos bajo el pacto mosaico. Ya no tenés que guardar el sábado, ya no tenés que cuidarte de las leyes alimenticias, ya no tenés que circuncidarte, ya no tenés que guardar las fiestas judías. Todo lo que estaba regulado por el pacto mosaico, que vemos en el Antiguo Testamento, ya no está vigente. Ya está. Eso apuntaba a Cristo. Cristo los satisfizo, Cristo cumplió la ley. Ya no estamos. Y cuando Cristo muere y resucita, Él inaugura el nuevo pacto que recordamos en la Santa Cena. Así que con su muerte y resurrección, Cristo nos libertó completamente de la esclavitud de la ley y de la esclavitud del pecado. Así que ya no hay que guardar el pacto mosaico. Esta fue la conclusión en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, cuando están todos reunidos y están justamente los judaizantes y se debate, ¿los gentiles se tienen que circuncidar o no se tienen que circuncidar? Esta es la conclusión, Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La conclusión del concilio de Jerusalén fue no. Los gentiles no deben guardar el pacto mosaico. Ahí dice que se abstengan de ahogado y de fornicación. Solo se tienen que abstener de aquello que culturalmente era tropiezo para un judío en ese momento. Pero ya está. Cristo los hizo libres de la esclavitud. Y ahora viene el mandamiento. Luego de la declaración. Para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Luego de la declaración, ahora sí viene el mandamiento. Noten, los dos imperativos. Estad pues firmes. Estad pues firmes, es el primer imperativo. El segundo imperativo, no estéis otra vez sujetos. O sea, luego de Pablo de decirnos lo que Cristo hizo por nosotros, ahora, o sea, la verdad del Evangelio, ahora Pablo le da un imperativo a los Gálatas y es estar firmes. Esta expresión, estar firmes, se usa muchas veces como una especie de término militar, para hablar como un soldado que se mantiene firme frente a los ataques del enemigo. Lo vemos este término en Filipenses 1:27, este verbo, estad firmes. Dice Filipenses 1:27, Pablo dice a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, el mismo verbo acá, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo. ¿Se dan cuenta de los términos militares? Estad firmes, combatiendo, unánimes, por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Estar firmes, ¿qué es? Estar combatiendo por la verdad del Evangelio. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:15, así, hermanos, estad firmes, el mismo verbo acá, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra. Así que la expresión de estar firmes acá, justamente es un mandato a estar firmes como en una guerra contra la falsa doctrina. En el caso de los Gálatas, estad firmes, es lo mismo, es lo opuesto a no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, el mandato de Pablo dice, Cristo los hizo libres con su muerte y resurrección. Por lo tanto, ahora no cedan a la falsa doctrina. Ese es el mandato de Pablo. Como Cristo los libertó, no cedan a la falsa doctrina. No se sometan al pacto mosaico. Porque Cristo ya los libertó. No se sometan, dice Pablo acá, a aquellos que le están enseñando que la salvación es
Cristo más ley de Moisés. No se sometan. Las Escrituras nos dicen que nosotros, los creyentes, estamos en una guerra espiritual, según Efesios capítulo 6. Una guerra que no es física, por supuesto. Bueno, una guerra, dice en Efesios 6, que contra demonios, contra principados, contra potestades. Y esa guerra no se pelea atando, desatando, declarando y todas esas cosas que escuchamos, sino esa guerra en realidad se pelea justamente permaneciendo firmes en la verdad de las Escrituras. Nosotros sabemos que hay todo un movimiento que habla de los demonios de una manera incorrecta y reprenden, atan, desatan, le hacen una llave francesa, no sé, a los demonios y todas esas cosas. Bueno, obviamente eso es incorrecto. Pero el otro extremo es pensar que el diablo no existe y que no hay ninguna guerra espiritual y que nosotros estamos ahí como si estuviésemos en Disney, ¿no? Caminando ahí en Ojota, en Maya, paseando. Pero la Biblia habla muchísimo, muchísimo del diablo. Pablo habla mucho. Y la mayor estrategia del diablo justamente es introducir falsa doctrina en las iglesias. De eso se trata. No se trata de atar, desatar el espíritu del cigarrillo, el espíritu del adulterio, el espíritu... No tiene nada que ver con eso. La estrategia de Satanás es introducir la falsa doctrina en las iglesias. La estrategia de Satanás es oponerse a la expansión del Evangelio. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. O no sabemos de qué manera, no lo dice Pablo, no lo aclara. Quizás, probablemente este estorbo, ya lo hemos estudiado en Tesalonicenses, tenga que ver con la oposición de los gobernantes ahí en Tesalónica, puede ser, no sabemos con exactitud, pero de alguna manera Satanás se opuso a que Pablo volviese un año después, o menos de un año después, pocos meses después de haber fundado la iglesia. Satanás se opone a que Pablo vuelva ahí y los afirme el Evangelio, se opone. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice el apóstol Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya no es maravilla, porque el mismo no es maravilla, porque el mismo Satanás, otra vez habla del diablo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, acá es más claro el apóstol Pablo, diciéndonos de qué manera Satanás introduce falsa doctrina en las iglesias, por medio de falsos maestros. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. ¿Cómo escuchan estos espíritus engañadores y esta doctrina de demonio? O no escuchando a demonios literalmente, sino escuchando falsos maestros que enseñan doctrinas de demonios. Por lo tanto, cuando Pablo les dice acá a los Gálatas, estad firme, está pensando en todo esto. Está pensando en esta guerra espiritual donde Satanás de alguna manera está queriendo introducir falsa doctrina en la iglesia. En este caso no hay una referencia directa a Satanás, pero sí hay una referencia directa a la falsa doctrina que se quiere meter en toda iglesia. Así que la pregunta es, Pablo les manda acá a los Gálatas a mantenerse firme contra la falsa doctrina. ¿De qué manera? Bueno, justamente permaneciendo firmes en el Evangelio. Y noten que Pablo en muchas ocasiones está mandando a los pastores a refutar la falsa doctrina. Lo vemos en las epístolas pastorales, lo vemos en otras cartas, son los pastores. Pero acá no son los pastores. Acá es la iglesia. Acá es la iglesia la que debe oponerse a este falso evangelio de fe más ley. Es la iglesia. O sea, acá no le está diciendo Pablo a los pastores, ni se nombra a los pastores. No está hablando de los pastores de Galacia. Pablo está acá diciéndole a la iglesia debe rechazar la falsa doctrina. Es la iglesia la que debe tener un compromiso con la pureza del evangelio. Cuando nosotros nos hacemos miembros de la iglesia, uno de los compromisos que tomamos, uno de los puntos que vemos, es que todo miembro de esta iglesia
se compromete a defender la sana doctrina. Todo miembro de esta iglesia se compromete a defender la sana doctrina. Por supuesto, los pastores somos los primeros responsables desde ya, pero la iglesia también tiene su responsabilidad. Si vos sos miembro de esta iglesia, tenés la responsabilidad de luchar contra la falsa doctrina. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera? Por acá Pablo dice, estad firmes, ¿no? Y a veces el estar firmes queda como un abstracto, porque en realidad es eso, ¿no? Bueno, hermanos, yo solamente le dijese, bueno, estemos firmes. Bueno, parecería, salimos todos acá muy motivados, pero quizás no sabríamos mucho qué hacer. Por supuesto, la manera en la cual, por eso Pablo argumentó de manera teológica en capítulo 3 y capítulo 4, la manera en la cual vos te mantenés firme y rechazás la falsa doctrina, guardás a la iglesia en la pureza doctrinal, es estudiando la palabra. Por eso Pablo no arranca la carta diciéndole, hermanos, estén firmes. Hemos visto. Argumentó de manera no solamente histórica en capítulo 1 y 2, sino argumentó de manera teológica, fuertemente, una doctrina sólida. Yo sé que hemos hablado de cosas acá que quizás muchos nunca escucharon en su vida. Pacto abrámico, pacto mosaico, la función de la ley, un montón de cosas porque necesitamos tener profundidad en el Evangelio. La manera en la cual nosotros nos mantenemos firmes en el Evangelio y rechazamos la falsa doctrina, no es saliendo a estudiar todas las falsas doctrinas. A veces lo hacemos, en serio. Pero ¿cómo haríamos para estudiar todas las falsas doctrinas que hay en el mundo? Imposible, no nos alcanzaría la vida. O sea, tendríamos que dejar la Biblia de lado. Tendríamos que dedicarnos solamente acá a estudiar falsas doctrinas. No podemos hacer eso. La manera en la cual vos te preparás para refutar la falsa doctrina es estudiando la Biblia. Entonces, estudiás la Biblia, y cuando viene la falsa doctrina, vos automáticamente, si estás empapado de las Escrituras, decís, che, esto no concuerda. Viene alguien y te habla de la diosa madre. Creo que acá nunca nadie me ha hablado de la diosa madre, pero viene y te habla de la diosa madre. Vos automáticamente decís, che, esto no encaja. No, estamos los lunes en el seminario justo viendo la Trinidad, ¿no? Y automáticamente decís, esto no encaja por ningún lado. ¿Qué diosa madre? Y uno de los pasajes que usan justamente es el de Gálatas, el de la Jerusalén celestial, que es la madre de todos. Y ellos de ese texto hablan de la diosa madre. Pues si esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Alguna vez escuchaste a la diosa madre? No, pero no hace falta que escuche la diosa madre. Ya automáticamente esto no encaja con lo que dice la Biblia. Viene alguien y te dice, bueno, Jesús vino para cumplir tus sueños, para que vos prosperes. Y vos automáticamente, si vos estás empapado de las Escrituras, decís, esto no me cuadra por ningún lado. Si los apóstoles sufrieron, habla de sufrimiento por todos lados. Jesús sufrió, no me encaja. Esto no me encaja con lo que dice la Biblia. De ninguna manera, no me encaja. Ves a la gente cayéndose al piso, corriendo, riéndose en el piso sin parar, y vos decís, esto no me encaja por ningún lado. Primera de Corintios 14 dice que debemos hacer las cosas con orden, esto no me encaja. ¿Se dan cuenta? Simplemente teniendo un conocimiento claro de las Escrituras. No hace falta que salgamos a estudiar. A veces alguien, no sé, o cualquiera de ustedes, le dice algo que quizás nunca lo escucharon ustedes. Jamás. Pero automáticamente, ¿qué haces? Salís en tu mente a pensar y a buscar. A ver si esto cuadra con lo que dice la Biblia. Y si esto no cuadra. Esto no cuadra por ningún lado. Por lo tanto, la manera en la cual vos como miembro vas a mantenerte firme, vas a poder hacer lo que dice acá, estar firmes y no someterte, en este caso, al yugo de la esclavitud, a la ley, digamos. Podríamos aplicar a cualquier falsa doctrina. Es estudiando las Escrituras, de manera activa, por supuesto. Eso requiere un esfuerzo. Estudiando las Escrituras, bueno, los domingos, por supuesto, congregándote, exponemos las Escrituras. Me imagino yo que al estar estudiando Gálatas y otras cartas que hemos estudiado, muchos de ustedes habrán aprendido cosas que no sabían, descubierto cosas que no sabían. Aprendemos. Nosotros acá predicamos las Escrituras y cuando nos congregamos aprendemos cosas nuevas. Y eso nos ayuda a estar firmes contra la falsa doctrina, usando las herramientas que brinda la iglesia, no sé, el seminario, por ejemplo, los grupos de discipulado, los miércoles, donde repasamos el mensaje, hacemos a veces, despejamos preguntas. En lo personal, leyendo buenos libros, vos mismo, leyendo libros, estudiando, agarrando libros de teología, que no hacen mal.
no hace mal, no vas a ser medio internado por leer un libro de teología. Entonces necesitamos ser activos. A veces nosotros tomamos estas verdades, o hablamos contra la falsa doctrina, permanecer firmes en la verdad, y lo dejamos en un abstracto, ¿no? A mí no me gustan los técnicos de fútbol que solamente motivan a la gente, ¿no? Hay que ganar. Bueno, pero decime cómo ganamos. Porque estos son unos fenómenos. Nos tiran caño a todos, hacen chilena. ¿Cómo ganamos? ¿No? O sea, que vos me digas, vamos a ganar, no me sirve. Bueno, de la misma manera, nosotros salgamos acá diciendo, estemos firmes. Bueno, no vamos a estar firmes por solamente de repetirlo. Necesitamos ser activos. Y eso es lo que Pablo está mandando acá. Por eso les dio un gran argumento teológico. Y por supuesto, hermanos, la manera de estar firmes, y tiene conexión con lo que dijo antes, echa a la esclava, ¿recuerdan ahí? En versículo 30. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. Hacía una referencia o sea, está citando Génesis, Pablo, pero lo está aplicando a los falsos maestros. Así como en el Antiguo Testamento, Ismael debía ser expulsado porque no era el hijo de la promesa. De la misma manera, Pablo está aplicando eso. Saquen a los falsos maestros de ahí. Por lo tanto, los Gálatas se iban a mantener firmes, en primer lugar, teniendo todo este conocimiento del Evangelio que Pablo estaba dando. En segundo lugar, sacando la falsa doctrina de la iglesia. Dice en 2 de Juan, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Nosotros, una de las maneras en la cual nosotros nos guardamos de la falsa doctrina es que si alguien viene acá y te dice, vos sabés que yo creo que Dios me habló del cielo ayer a la noche. Si vos sos miembro de la iglesia, automáticamente no le podés decir, qué bueno. No, automáticamente, mirá, nosotros no creemos eso. Dios habla por medio de la Escritura. Ya te voy a mostrar. Mira, alguien dice, no, porque la Biblia tiene errores. No, la Biblia no tiene errores. O sea, automáticamente. No lo podemos dejar pasar. No lo podemos dejar pasar. Obviamente, no estamos hablando a alguien acá con dudas. Si vos tenés dudas de si la Biblia tiene errores, te explicamos, ningún problema. Todo lo que sea necesario. Si vos tenés dudas, si Dios habla por fuera de las Escrituras, te explicamos todo el tiempo que sea necesario. Nos encanta hacerlo, no hay ningún problema. Cualquier duda que una persona tenga, lo vamos a despejar. Pero no estoy hablando de dudas sinceras. Estoy hablando acá de personas que quieren sembrar falsa doctrina. Que te tiran cosas sutiles, muy sutiles. Si pasa, pasa. Ayer tuve un sueño, Dios me habló de un sueño. ¿No? Si pasa, pasa. Bueno, automáticamente no lo puedes dejar pasar. No lo puedes dejar pasar. Con gracia, ¿no? No es que le vas a cortar la cabeza. Pero cuando le vas a decir, no, mira, disculpame, en esta iglesia no creemos eso. ¿Por qué no creen eso? Bueno, te explicamos, no hay problema. Pero necesitamos ser activos. De vuelta, acá Pablo le está hablando a toda la iglesia. En realidad lo que debería haber hecho esta iglesia es, cuando vi estos Gálatas, estos judaizantes, a decir que la salvación es por fe más ley, automáticamente le tenían que haber parado el carro. Pero se ve que no lo hicieron. Y ahora los tiene ahí en el medio de la iglesia. Así que la primera manera de mantenernos firmes en la verdad del Evangelio es defendiendo la libertad que tenemos en Cristo. Defendiendo el Evangelio, defendiendo las verdades fundamentales del Evangelio. Siendo activos en conocer las Escrituras para poder refutar toda falsa doctrina. La segunda manera de mantenernos firmes en la verdad del Evangelio es teniendo una clara comprensión de la gracia. Teniendo una clara comprensión de la gracia. Note versículos 2 y 3. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pablo acá es la primera vez en toda la epístola que toca el tema de la circuncisión de manera directa. En capítulo 2, versículo 3, habló de los que querían hacer circuncidar a Tito. En capítulo 2, versículo 12, habló de la circuncisión de manera indirecta. Pero acá Pablo va a tratar el tema de la circuncisión de manera directa. O sea, acá vemos claramente que los judaizantes querían que los gentiles se circunciden. Claramente, porque Pablo está diciendo, tengan cuidado, si se circuncidan, Cristo no les aprovecha de nada. Y esto es tan fuerte que hay un énfasis, noten conmigo ahí, en el versículo 2. Yo, Pablo, os digo, no es necesario ni decir yo, ni decir Pablo. Porque si yo digo, te digo, es obvio que te estoy diciendo yo, no lo está diciendo otro. Es obvio. Te digo tal cosa, no hace falta que te diga, yo, Matías, te digo, no hace falta. Te digo, por favor, o ni siquiera te digo.
solamente puedo decirte, ¿me alcanzás tal cosa? No te tengo que decir, yo, Matías, te digo si me alcanzás. No hace falta. Pero cuando Pablo dice, yo, Pablo, os digo, está siendo enfático, muy enfático. Dice un escritor, me encanta cómo lo parafrasea esto. Yo, Pablo, no todos los hermanos que están conmigo, como en capítulo 1, versículo 2. Ni siquiera yo junto con Bernabé, que fue uno de los fundadores de la iglesia, sino yo, Pablo, yo mismo les digo. Pablo está siendo muy enfático acá, porque quiere mostrar que esto es tajante. Ustedes tienen que mantenerse en la verdad del Evangelio, pero si se circuncida, Cristo no les aprovecha de nada. Por el condicional, noten ahí, en el versículo 2, si os circuncidáis, eso nos da a entender que los Gálatas no se habían circuncidado todavía. Según capítulo 4, versículo 10, ellos estaban guardando ciertos aspectos de la ley, noten conmigo. Dice, guardáis los días, en 4:10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, se estaban inclinando a ciertas reglamentaciones judías, pero todavía no habían abrazado la ley, digamos así. No se habían circuncidado, que era el gran punto de la ley. Y Pablo dice, si ustedes se circuncidan, Cristo no les sirve para nada. Ahora, la pregunta es, y por eso hablamos de un correcto concepto de la gracia. La pregunta es, pero Pablo, ¿vos no hiciste circuncidar a Timoteo? En Hechos 16. Entonces, ¿qué? A Timoteo, cuando le hiciste circuncidar, Cristo no le aprovechó de nada. ¿Por qué, Pablo, si vos circuncidaste a Timoteo? ¿Por qué eso es tan tajante acá? Aunque lo de Timoteo probablemente sea después. ¿Por qué eso es tan tajante? Bueno, es porque la circuncisión en esta ocasión se estaba viendo como un requisito para pertenecer al pueblo de Dios. Acá los Gálatas, la circuncisión lo estaban viendo como si vos no te circuncidáis, no puedes ser salvo. Entonces estaba atacando el Evangelio. En el caso de Timoteo, en Hechos 16, es un aspecto cultural en realidad. Timoteo tenía una madre judía y un padre gentil. Y Pablo iba primero a las sinagogas a predicar. Por lo tanto, un judío, si Timoteo, que era judío, de nacionalidad, no se circuncidaba, no estaba circuncidado, ningún judío le iba a escuchar. Entonces, por un aspecto cultural, Pablo lo hace circuncidarse. Pero acá no es cultural. Y Pablo lo entiende bien eso. Acá el punto es doctrinal. La circuncisión era el punto cúlmine de la ley. Dice Génesis 17:11. Dios le dice a Abraham en Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y note quiénes se tenían que circuncidar. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fue de tu linaje. O sea, los extranjeros también, los extranjeros que vivían con los judíos, debían circuncidarse. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. O sea, en el Antiguo Testamento, en el pacto mosaico, si vos no estabas circuncidado, no eras considerado, no estabas bajo el paraguas del pacto de Dios. Por supuesto, después para ser salvo, la salvación siempre fue por fe, por gracia mediante la fe. Pero de cierta manera salías del paraguas del pacto. Salías. La circuncisión era tan importante que antes de que Josué invada Jericó, hace circuncidar a todo el pueblo. En Josué capítulo 5, versículos 2 y 3. Una locura, imagínate. O sea, ya se ha narrado en Génesis cómo los hijos de Jacob mataron a toda una tribu por estar circuncidados. 2 personas. O sea, imagínate, vos vas a una guerra y antes circuncidás a todos los varones que van a luchar en esa guerra. Una locura. Pero ¿por qué lo hace Josué? Porque el pacto estaba primero. Entonces los judíos acá decían, miren lo importante que es el pacto. Si no se circuncidan, no pueden ser parte del pueblo de Dios.
Y Pablo está diciendo acá, no, eso no es así. Porque ya no están bajo el pacto mosaico. Y por eso Pablo es tan tajante acá. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. No hay puntos intermedios. Si vos te circuncidás como un medio para ser salvo, vas al infierno. Tajante, ¿no? Muy tajante. Si vos crees en Cristo más circuncisión, no vas al cielo. Si vos crees en Cristo más lo que sea, no vas al cielo. Dice Hendricks en su comentario, lo que Pablo quiere decir es esto, que la fe de un hombre descansa en Cristo o totalmente o en ninguna manera. O descansa en Cristo totalmente o en ninguna manera. O estás en Cristo o no lo estás. O confías en tus obras o confías en Cristo. No puede ser ambas. Por eso decimos, hermanos, que la segunda manera de mantenernos firmes en la verdad del Evangelio es una clara comprensión de la gracia. Pablo detectó acá muy claramente, a diferencia de Timoteo, que lo que estaban haciendo los Gálatas acá era un ataque al Evangelio. Nosotros tenemos que ser, hermanos, muy sabios, muy precisos cuando predicamos el Evangelio. Tenemos que trazar una línea muy clara. El Evangelio que le agrega mérito a la salvación no es Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con decir a una persona, tenés que creer en Cristo y venir a la iglesia. Tenés que creer en Cristo y leer tu Biblia. Tenés que creer en Cristo y servir en la iglesia. Tenés que creer en Cristo y bautizarte. Tenés que creer en Cristo y agregar lo que quieras. Eso es un falso evangelio. Cristo, la famosa frase, ¿no? Cristo más algo igual nada. Nada más Cristo igual todo. Cristo más algo, agregale algo al evangelio, ya no tenés evangelio. La gracia y las obras se excluyen mutuamente como medios de salvación. Leer la Biblia, bautizarte, venir a la iglesia, etc., son resultados de la salvación, claro que sí. Pero de ninguna manera son medios. Y nosotros debemos ser muy claros cuando evangelizamos, porque podemos transformar los resultados en medios. Un gato tiene 4 patas y dice miau, pero si vos andás ahí gateando y diciendo miau, no sos un gato. Entonces, hacer buenas obras es el resultado de la salvación, pero que hagas buenas obras no te hace un creyente. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y nosotros tenemos que ser claros, porque estás predicando el Evangelio y alguien te dice, ¿vos me estás diciendo que yo no tengo que hacer nada para ser salvo? ¿Solo debo creer en Cristo? ¿Solo arrepentirme de mis pecados y creer en Cristo? Sí. ¿Eso es todo lo que tengo que hacer? Sí. ¿No tengo que hacer nada más? ¿Solo lo recibo como un regalo? Sí. Buenísimo, entonces ahora recibo este regalo y me voy a pecar. Y ahí empezamos a trastabillar nosotros. Pero tenés que venir a la iglesia. Pero entonces por obras. Perdón, no es por obras, por gracia. Bueno, entonces me voy al pecado. No. Porque no tenemos una clara concepto de la gracia. Y no sabemos qué hacer, ¿no? Como que la persona nos arrincona. Pero me está diciendo que por gracia, entonces me voy al pecado. Creo y me voy al pecado. No. Pero entonces por obras. Y no sabemos qué hacer. No, la respuesta correcta ahí es la gracia que salva te transforma. Si vos me estás diciendo que la salvación es por arrepentimiento y fe, el arrepentimiento es volver de tus pecados a Cristo. Si vos me estás diciendo que vas a creer en Cristo para volverte al pecado, entonces no te has vuelto de tus pecados a Cristo. Esa es la respuesta correcta. Pero necesitamos tener un concepto claro, necesitamos ser tajantes. Por eso, hermanos, no podemos predicar, está bien comenzar predicando el Evangelio con Juan 3:16, está perfecto, claro que sí. Está bien que quizás al principio, cuando nos convertimos, lo único que le podemos decir a otra persona es, mirá, tenés que creer que Jesús es Dios que muere la cruz por tus pecados. Y hay un montón de cosas que no puedo responder. Y está bien, está perfecto. Así debemos hacerlo. Así hace la mujer samaritana. No sé, pero este hombre me dijo todo lo que hice, qué sé yo. No sé, vengan ustedes y vean. Está bien que esa sea la manera en la cual empecemos a predicar, pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros tenemos que tener un claro concepto del Evangelio. Necesitamos entender cuál es la base del Evangelio y cuáles son los resultados. Necesitamos entender, trazar el Evangelio
con fidelidad, porque si nosotros le decimos a una persona, tenés que creer en Cristo y venir a la iglesia y leer tu Biblia y bla, 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 entonces le estamos enseñando el evangelio por obras, cuidado. Pablo es muy claro acá, noten lo enfático que es en el versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Otra vez puede ser a lo que acaba de decir, o puede ser a lo que dijo en capítulo 3, versículo 10. Dijo Pablo en capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Puede ser que Pablo se esté refiriendo a este versículo, está diciendo, otra vez testifico. La palabra testificar es como testificar en un juicio. Y Pablo agrega a todo hombre, o sea, no estoy hablando solamente a los gálatas, cualquier persona que quiera salvarse por medio de sus obras, tiene que cumplir toda la ley. En este caso, cualquier persona que quiera salvarse por circuncidarse, tiene que cumplir toda la ley. No, pero yo solo me circuncido. No, vos no elegís. ¿Querés por obras? No hay problema, es toda la ley. Vos no lo elegís. Le estás explicando el evangelio a alguien y le decís, y te dice, yo voy a ir al cielo porque soy una buena persona. Bueno, ¿alguna vez dijiste una mentira? Bueno, sí, una mentirita piadosa. Bueno, pero pecaste. Bueno, pero es algo chiquito. Vos no decidís que es chiquito o que no es chiquito. Vos no lo decidís. Hay una ley que la puso el juez del universo, que es Dios. Y vos no decidís qué parte cumplir o qué parte no. ¿Vos querés ser salvo por la ley? Bueno, tiene que ser toda la ley. No podés elegir. No, cruzás no sé, estás mal estacionado y te vas una multa y le decís, no, bueno, espere, pero yo respeté el semáforo. Bueno, pero ¿qué importa respetar el semáforo? Vos no elegís que cumplir. Hay una ley de tránsito y hay que cumplirla. Vos no elegís que cumplir. Y eso es lo que le está diciendo Pablo acá. Si ustedes quieren ser salvos por obras, tiene que ser toda la ley. Hermanos, por eso decimos que tenemos que tener un claro concepto de la gracia. Pablo acá tiene un claro concepto de la gracia, a tal punto que él puede hacer circuncidar a Timoteo, porque entiende que es cultural, pero cuando entiende que ataca el evangelio, Pablo es tajante. Si te circuncidás, no sos salvo. No sos salvo, de ninguna manera. Si vos confías en tus obras, no sos salvo. Necesitamos ser precisos. Por eso necesitamos estudiar el evangelio. La norma en general, en la historia de la iglesia, es que la iglesia se ha ido o al legalismo o al antinomianismo. O sea, al legalismo agregándole obras para ser justificado, o al antinomianismo. Creo en Cristo y ya. Hagamos lo que querramos, total, no pasa nada. Son dos extremos equivocados. ¿Por qué? Porque no somos precisos. Entonces, la iglesia, ¿qué ha hecho? ¿Cómo hago para no irme al antinomianismo? El antinomianismo sería, como Jesús es mi Salvador, ahora ya hago lo que quiero, total, ya soy salvo. Eso sería antinomianismo. Entonces, como la iglesia ha sido antinomianista, ¿qué ha hecho para refutar eso? Legalismo. Bueno, tenés que hacer un montón de obras. ¿Y cómo ha hecho para después refutar el legalismo? Antinomianismo. No, es que no es la solución. Es ser preciso. Necesitamos entender qué es la gracia. Hablamos tanto de la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, es un regalo de Dios. ¿Y eso quiere decir que puedo vivir como quiero? No, porque la gracia te transforma. Pablo es tajante acá. O estás en Cristo o no lo estás. Entonces, decimos que la primera manera de defender, mantenernos firmes en el Evangelio es defendiendo la libertad, ¿no? Estudiando y parándonos firmes. En segundo lugar, tiene una clara comprensión de la gracia. En tercer lugar, tiene una clara comprensión de las advertencias. Tiene una clara comprensión de las advertencias. Versículo 4, noten. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es muy claro acá que Pablo está hablando de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Y por si Pablo no ha sido, en el versículo anterior, no ha sido lo suficientemente claro, acá es más claro todavía. Está diciendo que alguien que se somete a la circuncisión, o sea, que quiere ser justificados por guardar la ley, dice acá Pablo que cae de la gracia. Cae de la gracia. Bueno, esto es uno de los textos que se usa para hablar de la pérdida de salvación. Bueno, si solamente lees el versículo 4, parecería que Pablo está diciendo eso. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Lo primero que debemos entender cuando leemos el contexto es que ellos no habían apostatado. Ellos no habían apostatado. O sea, para que un creyente pueda apostatar, debería apostatar. O sea, para que la salvación se pueda perder, la debería perder. Pero acá no vemos que ellos hayan apostatado.
Si notamos en el versículo 2, Pablo les advierte, si os circuncidáis, ellos no lo habían hecho todavía, no lo habían hecho. Pablo acá les está advirtiendo, o sea, no hay personas que hayan perdido la salvación. Pablo está diciendo, ¿qué pasaría si ellos se circuncidan? Los verbos, esto es un poco técnico, pero los verbos que usa, Pablo usa dos verbos ahí, que acá se traducen como pasado. Noten ahí, dice, de Cristo os desligasteis, sería un pasado, y el otro es, de la gracia habéis caído. Acá lo traducen como pasado, porque esto es un poco técnico, perdonen, son aoristos indicativos. Normalmente el aoristo se traduce como pasado, pero hay, bueno, es bastante complejo, no quiero tampoco marearlos, pero solamente después lo pueden buscar en una gramática griega, si el que tiene dudas. Pero estos lo llaman aoristos nómicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no apunta al pasado. Pablo no está diciendo algo que pasó, que ellos ya habían caído de la gracia o que ellos ya se habían desligado de Cristo. El aoristo nómico quiere decir algo que sucede sin apuntar a un momento. O sea, Pablo no está diciendo acá lo que ya pasó, sino Pablo está diciendo acá lo que pasa si ellos hacen tal cosa. Pero ellos no habían caído de la gracia porque ellos no se habían circuncidado, porque ellos no se habían vuelto a la ley. Entonces, con estos verbos Pablo está diciendo, ¿qué pasaría si ellos se circuncidan? Pero no se habían circuncidado. Entonces, en primer lugar, vemos que para que la salvación se pueda perder, alguien la debería perder. Pero acá no vemos que haya sido tal caso. Y vemos lo contrario, voy de menos a más. Vemos lo contrario. Pablo parece tener confianza en que no van a ceder. Noten conmigo en el versículo 10, por favor. Ahí en el versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. La pregunta es, ¿cómo Pablo puede estar tan seguro? Si la salvación se puede perder, ¿cómo sabe Pablo? ¿Cómo está tan seguro de que ellos no la van a perder? Parece que Pablo está advirtiendo por un lado, pero por otro lado está seguro de que los verdaderos creyentes van a permanecer. Y eso también lo vemos, noten, en el versículo 5. Pablo está seguro que los verdaderos creyentes van a permanecer. Dijimos versículo 10, noten versículo 5 conmigo. Pues nosotros, y es muy llamativo que el contraste viene después de que decide que van a caer de la gracia, ¿no? O sea, versículo 4 lo que leímos, ¿no? De los que confían en la ley, caen de la gracia. Pero noten versículo 5. Pero nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia. Hay un contraste muy enfático entre la advertencia de los que, X, y los verdaderos creyentes. Nosotros por el Espíritu aguardamos. Y es muy llamativo que cuando nosotros leemos los mayores textos, digamos, donde hay estas advertencias muy duras, casi siempre hay contrastes. Por ejemplo, en Hebreos 10 nos dice qué pasaría con los que pisotean la sangre de Cristo, en Hebreos 10. Pero en Hebreos 10:39 hay el mismo contraste. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia. En Hebreos 6, donde se habla también, hay una advertencia muy dura sobre los que se vuelven atrás. En Hebreos 6:9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Por lo tanto, se advierte por un lado, pero por otro lado se da seguridad. Si ellos pudiesen realmente perder la salvación, no podría haber tal seguridad. Voy a dar un ejemplo. Yo jamás le puedo decir a alguien, yo estoy seguro que vos vas a creer en el Evangelio. Yo estoy seguro que vas a creer. ¿Le podría decir eso a alguien? ¿Vos te animarías a decirle a alguien? Le estás predicando, estás rechazando el Evangelio. ¿Vos te animarías a decirle, pero yo estoy seguro que vos sos de los nuestros y vas a creer? ¿Te animarías? No. ¿Por qué no te animarías? Porque no tenés tal promesa. O sea, si por ejemplo, la Biblia dijese, todos los que se llaman Pablo van a creer, y vos le estás predicando a un Pablo, le podría decir, yo estoy seguro que vos sos de los nuestros. ¿Por qué? Porque la Biblia lo advierte, te dice que todos los que llaman Pablo va a creer. Pero si la Biblia no te dice que todos los que llaman Pablo va a creer, y no lo dice, por supuesto, y no te dice quién va a creer, vos jamás le podrías decir a una persona, yo estoy seguro que vos vas a creer. No podrías, ni te animarías.
Ahora, ¿cómo nos animaríamos a decirle a alguien, yo estoy seguro de que no vas a apostatar? La única manera es que sea que la salvación no se puede perder y que esta persona haya realmente manifestado creer en Cristo. Es la única manera. Porque si no, jamás le podría dar una promesa a alguien que la Biblia no promete. No podría hacer eso. Así que Pablo no está diciendo acá que un verdadero creyente va a apostatar. Al contrario, parece dar a entender, está advirtiendo por un lado, pero por otro lado está afirmando que los verdaderos creyentes no van a apostatar. Y cuando dice que se desligan de Cristo, por supuesto hablando de que se desligan de la profesión de fe que hicieron. Por lo tanto, en realidad, parece a entender de que no, Pablo no está hablando de que los verdaderos creyentes van a apostatar, pero también debemos ser honestos con el texto, de que el texto en realidad tampoco enfatiza ni una cosa ni la otra. Por ejemplo, vos lees Hechos 16, cuando Pablo le dice al carcelero, el carcelero le dice a Pablo, al carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no tú y tu casa. ¿Quién eligió a Dios? ¿El carcelero o Dios lo eligió al carcelero? Bueno, el texto no dice nada, no sabemos. No dice nada, solamente está diciendo qué pasa si él cree. Para hacer eso, ¿qué tendríamos que hacer? Ir a otros textos donde se hable. Entonces nosotros deberíamos ver si en algún lado se nos dice que un verdadero creyente puede apostatar. Eso deberíamos ver. Acá hay una advertencia sobre la apostasía, claro. Pero lo que nosotros deberíamos poder determinar para saber si la salvación se pierde o no se pierde, es si los que apostatan son verdaderos creyentes o no. Eso es lo que tenemos que poder determinar. Porque el texto no lo aclara. Bueno, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, bueno, hay más, no textos, pero no me alcanzaría el tiempo. Es para mí el texto más claro. Dice en primera de Juan 2:19. Noten, Juan está hablando de la apostasía acá. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Noten, la pregunta es, ¿por qué Juan dice en este texto, 1 Juan 2:19, que si hubiese sido de nosotros, o sea, hubiesen sido verdaderos creyentes, habrían permanecido? ¿De dónde saca Juan esa seguridad? ¿Por qué dice eso Juan? Ustedes se dan cuenta que Juan da dos posibilidades, o sea, ahí en 1 Juan hay personas que manifestaron creer en Cristo y se fueron a otro evangelio. Y Juan dice muy claro en 2:19, hay dos posibilidades. O eran de nosotros, y si eran de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, o se fueron, que es lo que había pasado, porque no eran. La pregunta es, faltaría una opción si la salvación se perdiese. ¿Cuál sería la opción que falta? Fueron y dejaron de ser. O sea, pero Juan es como que no acepta esa posibilidad. Podría ser una posibilidad, porque en realidad claramente son personas que estaban y se fueron. Pero Juan no da una tercera posibilidad. Hay dos posibilidades, solamente dos. O son creyentes verdaderos y permanecen, o no lo son, o no permanecen porque nunca lo fueron. Y de vuelta, hermanos, miren el contexto. Bueno, no lo están mirando ahí porque no buscaban 1 de Juan, pero yo les leo. 1 de Juan 2:20, el versículo que le sigue al que le acabo de decir. Pero vosotros, ven de vuelta el contraste, salieron, está hablando de ellos, pero vosotros, noten la seguridad, luego de hablar de la apostasía, noten la seguridad de los verdaderos creyentes, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Está hablando ahí de que ustedes son verdaderos creyentes y no van a apostatar. ¿Notan la seguridad luego de la advertencia? Dice más adelante, en 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. De vuelta, cuando dice que la unción enseña todas las cosas, está hablando de que ningún verdadero creyente puede caer en la herejía, o sea, caer en abrazar un falso evangelio, porque sería apostatar. Y Pablo dice, no pueden hacerlo ustedes. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque tienen al Espíritu Santo que los guarda de la apostasía. Pero dije que la tercera manera de mantenernos firmes es teniendo un claro concepto de las advertencias. ¿Por qué digo esto?
Porque muchas personas, hablando de la seguridad de salvación, dicen lo siguiente. ¿Vos hiciste una oración alguna vez en tu vida? Sí. Bueno, ya sos salvo, no importa cómo vivas. ¿Vos hiciste la oración en algún momento? ¿Pasaste al frente, levantaste tu mano? Sí. Ya está. Ahora, si ahora querés en Buda, no importa, igual vas al cielo. No, no. Pablo acá nos le dice, tranquilo, no pasa nada, circuncídense, crean otro evangelio, no pasa nada, igual van al cielo porque algún momento hicieron una decisión de fe. No, las advertencias son muy reales en las Escrituras. Dios nos preserva, pero ¿cómo nos preserva? Bueno, una de las maneras es por medio de sus advertencias. Entonces, debemos tomar las advertencias con seriedad. Un falso concepto del evangelio es decir a una persona, vos hoy hiciste una decisión de fe, creíste en Cristo, ya está, hacé lo que quieras, viví como quieras, total, vas hacia el cielo basado en tu profesión de fe. Y la Escritura dice rotundamente no, porque la fe que salva, solo por la fe, permanece. Por eso el verbo creer, el que cree es un verbo presente, el que cree y se mantiene creyendo. Un verdadero creyente no va a apostatar, pero del otro lado de la moneda, los verdaderos creyentes debemos tomar en serio estas advertencias. Por lo tanto, por eso decimos que una manera de mantenernos firmes es tomando en serio las advertencias. Tienes que tener cuidado con exponerte a la falsa doctrina. Tienes que tener cuidado con decir, bueno, yo allá se predica un evangelio diluido, un evangelio falso. No importa, yo igual la tengo clara. Me pongo en YouTube a escuchar cualquier cosa, tal, yo estudio en el seminario, de eso no me va a pasar a mí. Bueno, no estarías tomándote en serio las advertencias. Noten lo que dice Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, la falsa doctrina, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, porque se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de alguno. Noten que Timoteo estuvo por años con Pablo. Vos imaginate haber estado con Pablo como misionero. Imaginate las charlas en los viajes. Hermoso, ¿no? Las charlas luego de escucharlo a Pablo predicar, habrá sido algo impresionante. O sea, todo esto que nosotros tenemos acá, resumido en 4 capítulos. Imagínate ahí, poder preguntarle a Pablo y estar ahí y que él te esté enseñando. Habrá sido una bendición impresionante. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, ya al final de su vida, en 2 Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, tranquilo, vos la tenés tan clara. Timoteo conocía más la Escritura que nosotros. Pero Pablo no le dice, tranqui, Timoteo, no pasa nada. Vos sos un verdadero creyente y encima estuviste muchos años conmigo de misionero. Exponete a la falsa doctrina, no pasa nada. No, evitala, Timoteo, evitala. Es una mentira decir, bueno, como yo soy un creyente, y no solamente soy un creyente, sino que encima, por X tiempo he estado expuesto a la sana doctrina, puedo ponerme a ver cualquier cosa ahí en internet, puedo sentarme a escuchar a cualquiera, total. Bueno, si haces eso, no estás tomando en serio las advertencias. No las estás tomando en serio. Porque Pablo acá no está jugando, está siendo muy enfático, como les acabé de mostrar. A veces nosotros necesitamos estudiar la falsa doctrina para refutarla. A veces tenés que leerte un libro completamente herético para refutarla, está bien. Si lo tenés que hacer porque tenés que charlar con alguien, lo que sea, hacelo, está bien. Pero solo si es necesario. Solo si es necesario. No te sientes ahí a ver en YouTube falsa doctrina por gusto, por diversión. No es una diversión. No es una diversión. Estar expuesto a la sana doctrina no es... no me sale la palabra. Pero no es un chiste, no es una broma. Así que debemos mantenernos firmes en la verdad del Evangelio, en primer lugar, defendiendo la libertad que tenemos en Cristo. En segundo lugar, tiene una clara comprensión de la gracia, como dije antes. En tercer lugar, tiene una clara comprensión de las advertencias. Y quiero hacer enfático acá a alguien. Cuando explicas el Evangelio a alguien, o cuando ves que un creyente está desviándose del camino, tenés que usar las advertencias. Mirá que si te desvías, te perdés. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que la salvación se pierde? No, la salvación se pierde. Te estoy diciendo que un verdadero creyente va a permanecer. Y tened cuidado, porque si vos no permaneces, es que no sos un verdadero creyente. Lo que dijo Juan, 1 Juan 19. Si vos te vas, no que te vas a acá a otra iglesia sana, amén, si es eso. Sino que te vas a un falso evangelio, tened cuidado, no sos un creyente. No sos un creyente. Tenemos que usar las advertencias.
Y confías que si es un verdadero creyente, Dios va a obrar. Y si se va, bueno, es que y abraza un falso evangelio, es que nunca lo fue. Y en cuarto y último lugar, tiene una clara comprensión de los resultados de la gracia. Tiene una clara comprensión de los resultados de la gracia. Noten versículos 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bueno, nuevamente vemos el enfático contraste entre los que apostatan y nosotros, los verdaderos creyentes. Y Pablo está diciendo acá que los verdaderos creyentes perseveran por la obra del Espíritu en sus vidas. Los verdaderos creyentes perseveran en la fe, pero nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justificación. Ese aguardar no es estar ahí sentado de brazos cruzados, hacia nada. Es aguardar de una manera activa. Es tener la certeza de algo. Vos estás esperando el colectivo y no decís, bueno, capaz el colectivo viene, capaz no. Me voy a quedar todo el día a ver si viene. No. Creés que va a venir, si no, no lo esperás. Si alguien viene y dice, mirá que el colectivo se rompió, están de paro, no va a venir. No te quedás esperando de ninguna manera. Si esperás, porque sabes que va a venir. Bueno, de la misma manera, los verdaderos creyentes esperan en la justificación que es por la fe, porque creen en la justificación por la fe, pero no en un sentido, esperan por la obra del Espíritu en ellos. Por eso dice muy claramente, pero nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justificación. Nosotros aguardamos, en un sentido la justificación es pasada, cuando creímos, pero en otro sentido está hablando acá de la justificación futura en el sentido de la declaración que Dios mismo dará cuando Él venga. O sea, está hablando de la consumación de la justificación, la declaración final de Dios. En un sentido ya hemos sido declarados justos, por supuesto, cuando hemos creído en Cristo, pero en otro sentido eso se consumará. La salvación se consumará cuando estemos con cuerpos resucitados con el Señor. Entonces es el Espíritu Santo el que está haciendo perseverar a los creyentes. Entonces tenemos que tener un claro concepto de los resultados. El verdadero creyente va a permanecer. No tienen resultados, están los que van a apostatar, pero nosotros, por su Espíritu, Dios va a obrar en nosotros para hacernos perseverar. Ese es el primer resultado. Y no tienen el segundo resultado. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El segundo, o sea, nosotros perseveramos en la fe por el Espíritu, pero además esa fe trae como consecuencias obras de amor. Esa fe obra. Decimos que los reformadores han dicho que la justificación es solo por la fe, pero la fe que justifica no está sola, ¿no? La fe, la verdadera fe, eso es lo que dice Santiago capítulo 2, la verdadera fe produce como resultado buenas obras. Y nosotros necesitamos un claro concepto de los resultados que produce la justificación. Por eso le decimos a una persona, como dije antes, que está diciendo, bueno, yo creo en Cristo y ahora me vuelvo al pecado. No creíste. No creíste realmente. Porque la justificación, la salvación es arrepentimiento y fe. Estoy aborreciendo el pecado al mismo tiempo que me estoy volviendo a Cristo. Pero si vos me estás diciendo, pues no puede ser real, pero vos me estás diciendo que estás creyendo en Cristo, pero al mismo tiempo volviéndote al pecado, no puede ser. O corres para allá o corres para allá. Son cosas que se oponen. Entonces, si vos estás diciendo que sos creyente porque en algún momento hiciste una decisión por Cristo, pero vos practicás el pecado, entonces nunca has creído. Eso dice 1 Juan. El que practica el pecado es el diablo. Nunca has creído. Tenemos que tener muy claro la base de los resultados. La salvación por gracia mediante la fe. No haces obras, no te esforzás, ya lo dijimos cuando vimos el versículo 21 al 31. No es por el esfuerzo humano. Sos salvo porque recibís por gracia el regalo de Dios. Pero si has recibido el regalo de Dios, como consecuencia vas a tener buenas obras. Va a ser el fruto, no va a ser la raíz. Es la gracia la raíz. Pero el fruto que va a brotar en vos, y lo va a hablar más adelante Pablo en capítulo 5, son las buenas obras. Por lo tanto, hermanos, necesitamos tener una clara comprensión del Evangelio. ¿Se dan cuenta? ¿No? Hay muchas cosas. Necesitamos seguir profundizando en la verdad del Evangelio. A veces hay mensajes que son más que tenemos que hacer cosas, ¿no? Y ya va a llegar ese momento, que nos gusta hasta que ya nos damos cuenta que no podemos.
Pero también hay veces que lo que necesitamos nosotros es entender que necesitamos creer ciertas cosas, afirmarnos en ciertas verdades. Y nosotros no podemos, o sea, como dije antes, está bien Juan 3:16, está perfecto. Está buenísimo que use Juan 3:16 para aplicar el Evangelio. Y debes hacerlo. Y quiero animarte a que lo hagas. Lo que yo no quiero animarte es a que te quedes solo con eso. A que te quedes con un conocimiento superficial del Evangelio. Porque el conocimiento superficial del Evangelio termina siempre en la herejía. Siempre termina en la herejía. O en el legalismo o en el antinomianismo. No, hermanos, necesitamos, para que nosotros como iglesia, y acá Pablo está hablando no a los pastores, sino a la iglesia, vos necesitas crecer. Por eso a veces son un poco difíciles los mensajes, lo sé. Pero queremos tener una base sólida. Queremos pisar con pie firme. No queremos estar ahí con 3 versículos que nos sostengan ahí, donde se corta un versículo, me sacan Juan 3:16 y ya no sé qué hacer. No. Queremos seguir creciendo. Entonces, mi ánimo para los miembros de esta iglesia es que estudien las Escrituras. Estudien. Mi ánimo es que, por favor, huyan de la falsa doctrina. Corran, apártense. No estén ahí, no es un juego la falsa doctrina. No es un juego. Y por último quiero preguntarte, a aquellos que no son miembros de esta iglesia, si has creído en Cristo. Si te has arrepentido de tus pecados. A los que no son miembros de esta iglesia, ¿en qué están creyendo? ¿En qué están creyendo? Bueno, a todos, ¿no? También a los miembros, a todos, por supuesto. Siempre debemos preguntarnos, ¿en qué estás creyendo? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu confianza en Cristo? Y por eso digo a todos, ser miembro de una iglesia no te salva. Lo que te salva es volverte tus pecados a Cristo. Entonces mi pregunta es, ¿en qué estás confiando? ¿Cuál es tu base para decir que vas a ir al cielo? ¿Cuál es tu base? ¿Que te bautizaste? No sirve. ¿Que alguna vez levantaste tu mano? No sirve. ¿Que lees la Biblia? No sirve. ¿Que sos miembro de esta iglesia? No sirve. ¿Que orás? No sirve. Todos esos son resultados. ¿Estás confiando en Cristo? ¿Solo en Cristo para la salvación? ¿Te has vuelto de tus pecados a Cristo? ¿Has visto tus pecados como lo más horrible y has corrido a los pies de la cruz? ¿O estás todavía confiado en tus obras? Bueno, acá está tajante. Si estás confiado en tus obras, no puedes ser salvo. Sea la obra que sea, aún sea leer tu Biblia. Si tu salvación se basa en tus obras, vas al infierno. Déjamelo decirte con un dolor. Vas al infierno. Pero si tu salvación está puesta en la confianza en Cristo, entonces te espera la vida eterna. Si no has corrido a Cristo, este es el momento para hacerlo. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por permitirnos leerla, estudiarla con libertad. Señor, gracias por tu Espíritu que mora dentro nuestro y nos capacita, nos ilumina para poder entenderla. Señor, te pedimos que como iglesia nos guardes de caer en un falso evangelio, nos guardes de desviarnos de la verdad, nos guardes de abrazar un evangelio de obras, Señor, que es un falso evangelio. Por favor, guárdanos, Dios, somos débiles, somos propensos a desviarnos, Señor, pero confiamos en ti, en tu promesa, confiamos en la obra de tu Espíritu en nosotros. Y también te ruego, Dios, por aquellos que están acá, que no te conocen, que están muertos en sus delitos y pecados, que están confiando en sus obras, Señor, que tú les salves, por favor, que tú tengas misericordia y ellos puedan correr a la cruz en arrepentimiento y fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.